Pues de nuevo, buen día. Quiero reiterar el gusto que nos da participar en esta séptima edición de la Feria Iberoamericana del Libro. De nuevo reconocer el trabajo de la directora Silvia Alfaro, de todo el comité organizador, para llevar a cabo todo este programa. Y de nuevo, también estaba preparado en inglés, pero vamos a hacerlo en español. Es un privilegio presentar a un académico y autor mexicano cuya investigación contribuye de manera excepcional al entendimiento de nuestra historia musical y social. Claudio Palomares Salas, autor de Mexican Canto Nuevo, Music, Politics and Resistance, publicado por la prestigiosa Oxford University Press. El doctor Palomares Salas es un reconocido investigador en el campo de la música, la historia y la cultura latinoamericana. Su carrera académica refleja un profundo compromiso con el estudio de los movimientos culturales y su impacto en la transformación social. Desde Canadá, su labor docente y de investigación ha contribuido a fortalecer el intercambio académico entre nuestras naciones, acercando a estudiantes canadienses al universo de la música mexicana y sus raíces. Su libro, Mexican Canto Nuevo, Music, Politics and Resistance, es la primera obra escrita en inglés que analiza a fondo el movimiento del canto nuevo mexicano, un fenómeno musical y cultural que marcó la vida política y artística de nuestro país desde los años 60 hasta finales de los 80. Importante mencionar que esta publicación también se enmarca en el Hub de Investigación y Enseñanza México-Canadá, que como embajada tenemos con la Universidad de Queens y que fue creado recientemente para implementar proyectos académicos, culturales entre nuestros países. A través de una investigación rigurosa y accesible, Claudio explora los orígenes del movimiento durante el 68, su evolución a lo largo de 2 décadas, la influencia de los principios humanistas y sociales que guiaron su creación artística, y también examina la relación con otros movimientos musicales latinoamericanos, como la nueva canción chilena, la nueva trova cubana y el canto popular uruguayo, situando a México dentro de este diálogo continental. El libro no solo rescata una parte esencial de la historia musical mexicana, sino que también ofrece un marco de análisis para entender cómo la cultura popular puede ser un vehículo de cambio, reflexión y resistencia. Al hacerlo, Palomares Salas aporta una nueva perspectiva al estudio de la música como herramienta de expresión política y de identidad colectiva. La publicación de esta obra por Oxford University Press reafirma el valor académico e internacional del trabajo de Claudio y demuestra que México tiene en Canadá no solo a una comunidad cultural vibrante, sino también a investigadores y pensadores que enriquecen el diálogo global desde nuestras raíces. Claudio, gracias por recordarnos que la música, la literatura, es también una forma de conocimiento que en sus notas, sus letras y sus contextos históricos encontramos parte de la memoria viva de nuestro país. Y gracias por hacerlo desde Canadá, contribuyendo al entendimiento entre nuestras sociedades y mostrando que México sigue influyendo, inspirando y enseñando a través de su arte. En nombre de la Embajada de México en Canadá, felicito a Claudio Palomares Salas por esta importante aportación académica y cultural. Que su obra
siga fortaleciendo los lazos entre México y Canadá y que nos motive a seguir leyendo, investigando y compartiendo nuestras historias. Con ustedes, Claudio Palomares Sáenz. ¿Ahí me oyen? Sí. No quiero colaborar mucho. Pues muchas gracias a todos, gracias por la introducción, gracias a Ingrid y a todos los organizadores. Les voy a pasar un libro, en lo que estoy hablando, si quieren lo pueden ir copiando. Y pues la charla, igual que Marta, que también me siento muy privilegiado de estar con Marta, que es mi antigua colega de doctorado, y a través de los años siempre nos encontramos y hemos participado en eventos literarios y todo eso, y siempre es un placer y un honor estar con Marta, a quien leemos en una de mis clases de literatura, bueno, de cultura latinoamericana en Canadá. Leemos a Marta, que es una de la más importante escritora canadiense, mexicana acá. Y bueno, la charla la iba a dar en inglés, como Marta, pero pues más bien ya la vamos a dar en español. If you all agree, can I keep talking in Spanish? Sí? Perhaps in English? Kind of? Okay, so what I can do, very briefly, is I can explain why I wrote this book in English, just reading from the acknowledgement, and then I keep talking in Spanish, no? Because like that, I have it also here. So, to borrow from the first line of Javier Cercas, El Impostor, I didn't want to write this book. No? Yo no quería escribir este libro. ¿Y por qué? I grew up inside Mexican Canto Nuevo. My grandmother, with whom I lived, worked at Discos Pueblo, which is one of the main record labels of the movement. She worked there for 20 years. And she had 3 daughters, and that is material for a novel. She had three daughters. One of them was for some years the partner of René Villanueva, a member of Los Folcloristas. The other one was the partner of León Chávez Texeiro, a singer-songwriter of the movement. And the younger one, my mother, was the partner of Gabino Palomares, yet another movement singer-songwriter, who is my father. So I grew up among Canto Nuevo singers, singer-songwriters, and the musicians who performed with them throughout their careers. So as a kid, I saw them as my mentors and family, and they made me want to be a musician myself. As a teenager, I became Gabino Palomares' drummer and toured all over Mexico. Then, because family and national stories are often complex and painful, at some point I decided to move on and leave Mexico and Canto Nuevo behind. And the idea of authoring a book about the movement did not cross my mind for many years. Then I grew up and I settled in Canada, became a professional musician and a university professor, and wanted to inquire into the history of that movement, which after all was a central part of my identity. I wanted to know what Canto Nuevo was about. I began asking questions and looking for text to help me understand the movement, not as a family narrative, but as a social and cultural phenomenon that shaped Mexican culture from the 1960s to the 1980s. And to my surprise, I found very little scholarship on it. Only a few academic works and many newspapers, articles, blog, and Facebook posts, which as helpful as they were to help me create a mental map, often needed more impartiality to provide a fair assessment of the movement. So faced with this scholarly gap, I decided to focus on other subjects, and for some years I researched and published on a different topic, the transatlantic Hispanic avant-garde, so nothing to do with the Canto Nuevo. So then, out of curiosity, in 2016, I decided to write an article on Gabino Palomares. And to do so, I began collecting information, communicating with the movement's members, and mapping central actors, events, themes, and albums.
a chronology unfolded, and step by step, a coherent narrative started to emerge. Out of that initial study on my father's life work, I kept researching to write a panorama of Mexican Canto Nuevo that could help people unfamiliar with the movement understand its relevance in Mexican cultural history. And the result is this book. ¿No? Bueno, entonces ahora en español. So, voy a tratar de ir revisando los capítulos rápidamente y luego, si tienen preguntas, pues puedo contestar, ¿no? So, básicamente, pues fue problemático. Me tomó mucho tiempo pensar cómo voy a contar una historia de un movimiento tan amplio y que incluye a tanta gente, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que hice fue, en el capítulo 1, es una revisión de la literatura, ¿no? ¿Qué se ha escrito sobre el canto nuevo? Y como mencioné, hay muy poco escrito, ¿no? Hay algunos libros que tuve la suerte de tener, un par de tesis doctorales y bueno, muchos artículos, ¿no? Entonces, bueno, el primer capítulo lo que hace es tratar de hacer una revisión de la literatura y quiénes son estos scholars que han trabajado en el movimiento, ¿no? El capítulo 2 es tratar de explicar qué es el canto nuevo, ¿no? Y si ustedes no están familiarizados con el canto nuevo, porque lo he estado mencionando pero no he explicado qué es como la variante mexicana de lo que fue el movimiento latinoamericano de la nueva canción, ¿no? En los años 60 a los 80. En cada país de América Latina hubo distintos movimientos culturales que surgieron, pero que estaban todos en sintonía, ¿okay? Tenían una serie de principios, una serie de prácticas, una estética muy clara que los unía a pesar de las diferencias locales, ¿no? Entonces, en el primer capítulo hablo de todos estos aspectos que definen al canto nuevo mexicano, la terminología, ¿no? ¿Por qué le decimos canto nuevo y no le decimos nueva canción, o no le decimos nuevo canto, o no le decimos canto popular, ¿no? Entonces, así como Marta estaba diciendo, si quieren saber todos los detalles, pues tienen que leer el libro, pero en el capítulo explico esto, ¿no? ¿Por qué canto nuevo? Luego la temporalidad, ¿no? ¿Por qué acabar en el 88, 89, ¿no? Y bueno, también esa fue una decisión que tuve que tomar, porque si no, si uno le pregunta a la gente del canto nuevo cuándo el canto nuevo dejó de ser nuevo, pues va a tener muchas respuestas, ¿no? Algunos les dicen que todavía es nuevo, 50 años después. Otros van a decir, no sé, pues a lo mejor a finales del siglo XX. Yo creo que hay una fecha muy clara, que es la caída del muro de Berlín en el 89 y luego el colapso de la Unión Soviética en el 91, que realmente derrumban los paradigmas que sostuvieron a este movimiento, ¿no? Los paradigmas marxistas, humanistas. No que los problemas se hayan solucionado, pero culturalmente estos movimientos perdieron relevancia social, sobre todo con las nuevas generaciones, a finales de los 80. Entonces, bueno, este capítulo explica eso, habla sobre estos principios marxistas, humanistas, porque el movimiento de la nueva canción fue un movimiento que es el soundtrack de la Guerra Fría, ¿no? Y el soundtrack de la Guerra Fría desde la perspectiva de las fuerzas de izquierda, progresistas, socialistas, comunistas, revolucionarias, no solo en América Latina, sino en todos lados. Entonces había esta sintonía y el capítulo trata de explicar estos valores. ¿Cómo se manifiestan estos valores en México, en el movimiento? Pues por un apoyo al movimiento estudiantil, por un apoyo a las luchas de los trabajadores y de los campesinos y de los estudiantes y de las mujeres, por un rechazo a lo que estaba pasando en Chile, ¿no? Un rechazo a la dictadura de Pinochet y un apoyo al gobierno de Salvador Allende. Evidentemente, un gran apoyo muy uncritical, I would say, apoyo a la Revolución Cubana, que fue uno de los modelos más importantes para el pensamiento de izquierda en México. Y bueno, una serie de acciones que el movimiento creó, como es las organizaciones de artistas, las disqueras como Discos Pueblo, como Pentagrama. Entonces, bueno, el capítulo lo que hace es explica cuáles son estos principios marxistas, humanistas y cuáles son estas prácticas que definen al movimiento, y luego estudia los temas de las canciones, ¿no? Porque el canto nuevo, como un movimiento musical, pues crea un cancionero,
y uno tiene que poner atención a qué es lo que dicen las canciones. Y si uno tomé un artículo en el que Salvador el Negro Ojeda trata de explicar el movimiento, y él menciona que realmente lo nuevo del canto nuevo, y podemos decir lo nuevo de la nueva canción, es la actitud política en el canto, ¿no? Todos estos géneros, todos estos movimientos toman géneros tradicionales. Cuba toma la trova, en México toman el corrido, en cada país toman sus folclores, pero insertan en ese folclore, en esa tradición musical, un contenido político muy claro, muy programático, ¿no? Entonces, bueno, eso es, y cómo se manifiesta eso en México, bueno, a través de una revisión de la historia, ¿no? Las canciones del canto nuevo hablan de la historia de México, revisan la historia de México desde la perspectiva de los oprimidos, no desde la perspectiva oficial, sino que revisan todos esos corridos revolucionarios y tratan de cambiar la perspectiva. Hablan de conflictos políticos y sociales contemporáneos, entonces en las canciones hay menciones a lo que está pasando en Chile, a lo que está pasando en Cuba, después a lo que está pasando en Nicaragua y obviamente a lo que está pasando en México, ¿no? Hay una constante crítica a lo que el PRI y el gobierno mexicano están haciendo, pero bueno, temas contemporáneos, ¿no? Una revisión política y social contemporánea. Luego, una parte importante del movimiento es la lucha armada, ¿no? Después de todo estamos en los 70, 60, 70 y 80, y bueno, estamos en el contexto de la Guerra Fría, entonces se pueden imaginar que una parte importante del canto nuevo, de las canciones del canto nuevo, así como de la nueva canción, apoyan la lucha armada, ¿no? Entonces hay canciones a los guerrilleros caídos, hay canciones a los movimientos armados, y mostrando su apoyo, ¿no? Entonces ese es otro tema que se discute en el libro. El amor, que es me parece una de las innovaciones más importantes del canto nuevo. El canto nuevo produce una gran cantidad de canciones de amor, pero es un amor distinto. No son las canciones de amor patriarcales, tradicionales, que en América Latina son tan lindas, pero tan problemáticas. Es una revisión de las relaciones amorosas desde una perspectiva más progresista, ¿no? En la que se intenta, y lo intentaron, no siempre exitosamente, pero lo intentaron, hablar de relaciones entre iguales, ¿no? En las que los amantes no son amantes, son compañeros, y las parejas están unidas en algo que es más grande que ellos, ¿no? El amor funciona dentro de un contexto revolucionario. Y me parece que estudiar las canciones de amor del canto nuevo y de la nueva canción es muy interesante porque es muy refrescante, sobre todo si se compara con las letras de lo que escuchaba la mayoría de la gente en las canciones de amor. El humor también, porque cuando uno escucha las canciones del canto nuevo y de la nueva canción, muy seguido se ríe, porque estos artistas se ríen del poder, ¿no? Y en muchas canciones ridiculizan a los poderosos, ridiculizan a la policía, a los granaderos en México, ridiculizan la corrupción. Entonces, bueno, el humor también es un tema muy importante. Y finalmente, otro tema es las canciones para niños o de temas de niños, ¿no? Porque así como Marta habla de las hijas de Cervantes, yo creo que este libro habla un poco también de los hijos del canto nuevo y de los que crecimos oyendo esas canciones muy militantes cuando teníamos 8 años y andábamos ahí preparándonos para la huelga. Y entonces, si uno ve el repertorio de canciones, pues hay una pedagogía revolucionaria en la que se tratan de pasar ciertos valores marxistas / humanistas que se compartían, que algunos compartimos todavía, y bueno, que se trata de educar a las nuevas generaciones, ¿no? Y otros temas en los que las canciones son directamente, bueno, están los temas dirigidos a los niños y dentro de ese mismo tema, canciones que hablan de niños, pero dirigidas a sus papás, ¿no? Sobre qué hablan, por ejemplo, de la situación de los niños en Centroamérica, de los niños guerrilleros,
o que habla de los niños sin casa en la Ciudad de México y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, esos son los temas, y el capítulo 1, que quizás es el más pesado, porque hay mucha información, intenta explicar qué es el canto nuevo, ¿no? El capítulo 2 lo que hace es poner en diálogo el canto nuevo con los movimientos de la nueva canción en diferentes partes de América Latina, evidentemente la nueva canción chilena, que es una influencia fundamental, ¿no? La gente del canto nuevo en el 68 y en el 69 y hasta el 73 van a estar oyendo a Violeta, y van a estar oyendo a Violeta Parra, van a estar oyendo a Víctor Jara, a Quilapayún, Inti Illimani, todos estos. Entonces la nueva canción chilena es muy importante porque le va a dar a los cantantes del canto nuevo un modelo de cómo funciona, qué es lo que debe hacer un cantante revolucionario, ¿no? Y luego es el lugar de la canción chilena, de la nueva canción chilena, digamos que es, en términos de importancia, después aparece la nueva trova cubana, y digamos que reemplaza un poco, después del 73, como paradigma para el canto nuevo mexicano, ¿no? Llegan Silvio, llegan Pablo, llega Noel Nicola, y este modelo de la nueva trova cubana va a ser muy importante para el canto nuevo mexicano en cómo hacer una canción, de qué hablar y cuál es sobre todo el discurso político que los cantautores tienen que tener fuera del escenario, ¿no? Porque recuerden que parte del paradigma del cantautor de la nueva canción o del canto nuevo es pues la convicción política abajo del escenario. Uno no puede nada más cantar canciones revolucionarias y luego no ser revolucionario abajo, ¿no? Entonces, bueno, el capítulo habla sobre la relación del canto nuevo con la nueva canción, y luego lo que hago en los últimos capítulos, los últimos 4 capítulos, es una cronología del canto nuevo, empezando por el movimiento estudiantil del 68, que es el origen del canto nuevo mexicano, porque es ese momento, el movimiento estudiantil hace que estos cantautores que estaban un poco separados se junten y se den cuenta del cancionero que están construyendo, ¿no? Es un momento muy importante, 68, es el origen del canto nuevo mexicano, y el capítulo 4 se dedica a explorar este movimiento, y luego los siguientes capítulos es este arco, The Rise, ¿no? El capítulo 6 es The Rise, donde se crean las disqueras, se crea Discos Pueblo, y empiezan a salir discos y discos y discos y discos. Están las peñas, y los cantantes empiezan a cantar en las peñas, y el público empieza a oír. Hay un público de universitarios que empieza a oír, y de estudiantes, y de trabajadores, y de campesinos, que empieza a oír canciones que no habían oído antes y que resuenan, ¿no? Entonces es este momento hasta el 76, más o menos esto coincide con Echeverría, ¿no? Del 68, bueno, desde antes, 68 hasta el 76, este es este momento en el que el canto nuevo empieza a surgir. Luego hay un momento de consolidación, que es cuando el canto nuevo se sale de las peñas y empiezan estos festivales masivos en el Auditorio Nacional, y empiezan estos festivales muy grandes en estadios, y realmente ya el movimiento ya no es algo marginal, ¿okay? Que a veces se siente, pareciera que este movimiento es marginal, pero cuando uno empieza a investigar se da cuenta de que este movimiento fue muy poderoso, y de que la gente conocía las canciones, y de que en las marchas y en los eventos iba mucha gente. Y cuando uno va a México ahora, o cuando uno está en Canadá, que eso me pasa mucho a mí, estoy en Canadá y puedo estar en Ottawa, o puedo estar en Kingston, o puedo estar en quién sabe dónde, y encuentro gente que conoce estas canciones. Entonces ahí es cuando uno se empieza a dar cuenta, estas canciones tuvieron un impacto cultural importante. Lo que pasa es que estas canciones no salían en Televisa, no salían en el radio, estaban demonizadas, ¿no? Por muchos sectores en México, pero desde abajo este repertorio estaba consolidándose, ¿no? Y lo mismo en toda América Latina. Y luego lo que pasa en los 80s, que en los 80s es muy interesante, porque en los 80s hay como un pic del movimiento de la nueva canción con los festivales internacionales de la nueva canción, ¿no? Hay un festival en México, hay Abril en Managua en el 83, un festival muy importante en Nicaragua, y son estos momentos en los que todos los cantautores de la nueva canción se juntan y crean proclamas y crean manifiestos y establecen muy claramente qué es lo que un artista revolucionario debe hacer.
¿no? Y esto es un pattern. Hay muchos. Y cada vez que se juntan, reafirman esos principios y reafirman esos valores, ¿no? Entonces hay un pic en el sentido de que están cantando por todos lados y están produciendo muchas proclamas y muchas consignas, pero también hay un cambio generacional en los 80s. Y de pronto los hijos de estos cantantes y la generación que siguió a estos movimientos revolucionarios empieza a cuestionar esos valores. Y eso se siente, ¿no? En México, por ejemplo, aparece un nuevo movimiento que se llama a veces la trova mexicana, que pues desde un lado es lindísimo, gente como Alejandro Filio, Mexicanto, y es gente muy talentosa y que crea canciones muy lindas, pero que de pronto el contenido político ya no está, y la revolución ya no está, y los principios marxistas, socialistas, whatever, ya no están, ¿no? Y entonces esta generación se empieza a alejar, algunos rechazan categóricamente, otros simplemente son mantienen la estética de la guitarra con el micrófono y la silla, pero ya no están cantando el contenido, ¿no? Entonces, bueno, en los 80s hay un desencanto generacional con este movimiento. El canto nuevo y la nueva canción dejan de ser nuevos progresivamente. Y luego, obviamente, hay, como mencioné antes, la caída del muro de Berlín, el colapso de la Unión Soviética, el periodo especial en Cuba. Y entonces hay las elecciones en México del 88, el fraude electoral en México en el 88. Y entonces hay muchos factores externos que hacen que el movimiento pierda mucha relevancia en México, ¿no? Entonces, eso es. Los últimos 4 capítulos es esta cronología, este arco, con este pic hacia finales de los 70s, principios de los 80s, y luego la caída del canto nuevo. Entonces, bueno, ahí está el libro para que lo vean. Tengo un par de libros aquí si les interesa. Y bueno, si tienen preguntas, estoy listo. Sí, Marta. Yo quiero saber si vas a traducir o ya tradujiste el libro al español. Entonces ahorita... ¿Y qué piensa toda la gente que conoce cercana a ti del canto nuevo, tu papá, todos los demás, qué piensan de este? ¿Ya lo leyeron? Pues algunos lo han leído, ese es el problema, es que sacaron un libro en inglés, ¿no? Y eso fue una decisión, cuando lo empecé a hacer la investigación y todo, dije, a ver, ¿cómo lo publico en español o lo publico en inglés? Y en términos de impacto, en español hay algunos libros, ¿no? René Villanueva escribió su libro, Cantares de la Memoria, donde cuenta la historia desde la perspectiva de los folcloristas. Jorge Velasco escribió un libro muy bueno, El Canto de la Tribu, en español. Entonces, en español hay un poco, en inglés no hay. Y creo que también como académico, cuando uno se da cuenta, es como, uy, heads up, no, it's missing, that text is missing. Entonces lo tienes que escribir. Entonces por eso lo escribí en inglés. Para escribir el libro, obviamente tuve que hacer muchas entrevistas. Y entonces tuve que entrevistar a toda esta gente con la que crecí, pero pues desde una perspectiva más académica y seria. Y yo creo que lo que hay es una urgencia por contar estas historias. Y yo creo que ellos están muy contentos de que la historia se esté contando. Y yo lo que digo en el libro y lo que digo al principio en la introducción y en los acknowledgements es que la razón de esto es poner una especie de referencia ahí, que los que quieran investigar el canto nuevo puedan tener una big picture para saber por dónde, pero que esto debe ser como un catalizador para muchos y muchos textos. O sea, falta mucho. Los cantos nuevos studies y nueva canción studies es un field muy chiquito. O sea, porque los que saben, que son muchos de los que entrevisté, y que saben mucho, y que se saben todas las anécdotas, y se saben todos los chismes, y se saben todas las cosas interesantes, no lo han escrito de una manera organizada y central. O algunos han escrito, pero se tiene que escribir, ¿no? Entonces, yo creo que están contentos. Yo siento que me tardé, o sea, porque, por ejemplo, cuando escribí esto ya no pude entrevistar, obviamente, a Amparo Ochoa, que se había fallecido en el 94, muchos años antes, pero pues Óscar Chávez también se fue con COVID. Y mucha gente que hubiera sido fundamental entrevistar, no los pude entrevistar porque ya no están, ¿no? Entonces yo creo que ahorita es un momento de ir con la camarita y grabar
y escuchar y documentar todo lo que se pueda, porque es una generación pues que ya no está tan joven, entonces es importante. Pero yo creo que ellos están contentos, espero, sí. Sí. A mí me parece interesante que tú digas que el fin del canto nuevo, y también en conexión con la nueva canción chilena y Julieta en Uruguay, y todo lo que hacemos, se haya debido a la caída del muro y al fin de la Unión Soviética. Lo encuentro interesante porque desde mi ignorancia, solamente desde un punto de vista muy personal, creo que por lo menos en Chile, la nueva canción surgió a partir de la Revolución Cubana, ya que en los años 60 había un alejamiento de la influencia soviética y había el surgimiento de otros movimientos revolucionarios que en verdad sobrepasaban y rechazaban el modelo soviético. Incluso los partidos comunistas de Chile, el Partido Comunista de Chile también ya estaba desafiando el modelo soviético. Y en Chile, por lo menos, el fin de la nueva canción se debió más que nada al golpe militar. Sí. Pues se mueve al exilio, ¿no? La sí, nueva canción se al va. Exilio, y continúa en el exilio. Aquí tenemos Claro, un representante. Marcelo. Con Marcelo. Y hubo otros grupos en Vancouver, en fin, en Montreal, que también continuaron esa tradición y, como tú bien decías, como activismo político. Claro. Una manera de mantener viva la memoria y las ideas, los conceptos y los ideales. Ajá. Entonces, eso es lo primero que me llama la atención porque yo personalmente no veo la influencia de la caída del muro y de la... Sí, y no eres la única. No eres la única. O sea, primero, al escribir el libro yo tenía que poner un marco temporal. Porque si no, yo podría estar hablando de la nueva canción en 2025, del canto nuevo en 2025. Entonces ya tengo un movimiento que es gigantesco. Y estos movimientos no duran tanto, ¿no? O sea, hay un momento en el que los movimientos pierden relevancia cultural. No significa que los cantautores dejen de cantar las canciones. No significa que los problemas de los que están hablando, la pobreza, la explotación, la guerra y todo esto, se hayan solucionado. Es simplemente que, como menciono, en los años 80, las nuevas generaciones, el lenguaje, las estéticas de la nueva canción empiezan a perder relevancia con las nuevas generaciones. Y no solo eso, por ejemplo, en México, algo que va a energizar al movimiento de la canción política es el zapatismo, en el 94. Pero si uno escucha hablar a Marcos viene con un lenguaje que no es el lenguaje de la revolución, no es el lenguaje marxista, no es el lenguaje patria o muerte, no es este lenguaje. Marcos está hablando de neoliberalismo, y Marcos está hablando de globalización, y Marcos es la misma cosa, es una rebeldía contra la injusticia, pero el lenguaje, el entendimiento de lo que está pasando es distinto. Entonces, la gente progresista, las nuevas generaciones que van a hacer canciones políticas, las nuevas generaciones van a usar otros métodos y otras estéticas. Entonces, a eso me refiero. La nueva canción fue muy importante culturalmente en América Latina. Y los jóvenes oían la nueva canción. Y los no tan jóvenes oían la nueva canción. Y los trabajadores oían la nueva canción. Y los estudiantes oían la nueva canción. Y se sabían las canciones y cantaban las canciones en las fiestas. Desde los 60s hasta los 70s. En los 80s empieza a envejecer, porque ya no son los jóvenes. Hay algunos jóvenes, todavía, si vas a una fiesta de gente progresista, todavía lo van a cantar. Pero culturalmente, y quizás, yo entiendo, ¿no? O sea, yo entiendo que a veces sea como, no, pero ¿cómo que no es tan relevante? Pues depende para quién, ¿no? Hay grupos para los que sigue siendo relevante. Pero culturalmente, masivamente, en los 90s,
Hay una razón por la que Silvio Rodríguez escribe una canción en los 90s que se llama El Necio. En el que habla de seguir cantando, de seguir jugando a lo perdido, y de ser a la zurda más que diestro, y de no sé qué el enemigo, y de... Si uno escucha la canción se llama El Necio. Y se llama El Necio porque en los 90s, seguir jugando a lo perdido y seguir cantando, hace de uno un necio. Si esos valores, esas ideas, fueran culturalmente relevantes, entonces uno no sería un necio. Entonces, a eso es a lo que me refiero. No, ahora, todos estos siguen cantando. Todos estos siguen cantando. Entonces, desde otra perspectiva, uno puede decir, este movimiento sigue vivo. Como uno podría decir, la gente que tocaba bebop, pues eran muy relevantes. Y luego el jazz cambió y el jazz empezó a hacer otra cosa. Pero hay gente que sigue tocando bebop. Uno no puede decir que el bebop se murió, pero el bebop dejó de ser relevante, ¿ok? No las ideas, quizás. Eso no lo entiendo perfectamente. A lo que iba, perdón, a lo que iba era la relación, no es que por la caída del muro o por la... Ya entendí, sí, claro. Iba a cómo influyó. Yo lo escuché, cuando te lo escuché, Sí. lo escuché como que eso había sido un poco la causa. No es la causa, pero yo creo que... Es una fecha. Es una fecha y es un evento muy importante. Sí. ¿No? Porque lo que sostenía las estructuras políticas e ideológicas, en gran parte, para América Latina, pues era la Revolución Cubana y era la Guerra Fría, ese contexto. Las canciones de la nueva canción se entienden dentro de un contexto de Guerra Fría. Si uno escucha las letras, vienen, pero obedeciendo a las consignas de La Habana y lo que está pasando en la izquierda global. Cuando eso colapsa, culturalmente es como, bueno, ya no voy a estar obedeciendo lo que dice el Comité Central del Partido Comunista, porque ya el comunismo ya no es relevante, ¿no? A eso me refiero. Pero sí, tienes razón, no es una causa directa, es simplemente que fueron eventos importantes, ¿no? Sí. Pero...